Muy buen día, querido youtublevidente con gustos sofisticados y un humor altamente refinado. Hoy te traigo este juego que me ha estado enganchando durante toda esta semana, pero siempre es buen momento para empezar desde cero. Este es un gameplay que me tomó 3 horas, pero no te preocupes, que cortaré y adelantaré las partes aburridas. Obviamente no te haré leer todos los diálogos. Yo te lo resumiré todo. Así que aquí vamos, y dale todo el apoyo a esta posible serie, que la verdad sí lo quiero seguir jugando. La historia comienza con nuestro protagonista, Rasimir o Rasimir. ¡Ah, la madre! ¡Un duende! Falsa alarma, solo es un niño que camina como criatura mágica. La guerra ha llegado y nuestros padres han entregado sus vidas para salvar la nuestra. Y con 18 años vamos a Gostovia, recordando las historias que nos contaba nuestra madre sobre nuestro tío. Este es el juego definitivo que hace alusión a la frase de la carga hace andar al burro. A nuestra corta edad tenemos que aprender a sobrevivir y ser autosuficiente, como Matilda. Aquí conoceremos al chido del rancho, Uniegost, quien al ver nuestra heterocromía nos encuentra un gran parecido al familiar que estamos buscando. Se sorprende al saber que es nuestro tío, después de una plática que te voy a resumir. No, pues es mi tío. Mira pues, si te pareces, ¿eh? ¿Y tú de quién eres? Te pareces a la hermana de Lordan. Es mi mamá. Bueno, era mi mamá. ¿Cómo que se murió la Wanda? Mijo, lo siento mucho. Ey, no se apure, oiga. Mejor tire paro porque no sé qué tengo que hacer. Mire, mijo, usted puede construir donde se le dé su chingada gana. Solo a fin de año no se me haga pendejo con los impuestos. Yo soy el vergas aquí, y en el nombre del rey le concedo el derecho de poseer tierras. Váyase en chinga a conseguir recursos y haga su casita. Mi vieja vende chingadera y media en la taberna. Vaya y dígale que le regale una birria con tortillas y unos pistos. Me trae uno y le cuento de su tío, que también se lo cargó la chingada. Fíjate, con razón se me hicieron conocidos tus ojos de perro siberiano. Hacemos entonces caso a Uniegost y comenzamos por conseguir 2 piedras y 10 palos para armar nuestra primera hacha, herramienta con la que podemos talar árboles y concluir con nuestra primera encomienda, derribar 5 árboles, construir nuestro primer martillo y así comenzar a construir nuestra casa. Hay un material de construcción que resiento que el juego me costó más tiempo encontrarlo y esta es la paja, pero no es la que estás pensando. Esta la encontrarás a orillas del río con el nombre de junco. Este componente nos servirá para el techo de nuestra casa. Ahora hay que elegir un lugar donde construir. Uf, que te regalen un terrenito, eso es privilegio. Yo te recomiendo que elijas un lugar no muy alejado de Gostovia, porque estarás visitándolo muy seguido. Además, es indispensable que estés cerca del río para que no tengas que caminar mucho cada que te dé sed. Una vez que elegimos las tierras que reclamaremos como nuestras, comenzaremos a construir nuestra vivienda. Con el dial de crafteo, que abrimos con la letra Q, nos vamos a edificios y elegimos casa sencilla, y la colocamos en el lugar que nos agrade. Deberemos estar relativamente alejados de cualquier pueblo y moderadamente en terreno plano. Ahora con el martillo, iremos añadiendo los recursos que ésta nos pida. Diviértete, es posible que en la vida real no podamos hacerlo. En esta casa podrás cocinar, dormir y guardar 100 kilogramos de ítems. Mi recomendación es que recién te establezcas comiences a cazar y juntar palos y piedras. Por palos me refiero a los de madera, y por piedras no son en los riñones, ni las que usa el cricoso de tu colonia, rocas. Crea cuantos cuchillos de piedra puedas, junta los recursos y deja a Rasimir crafteando, mientras tú te vas a preparar la comida, estudiar, leer o pendejear en el móvil. No creo que quieras quedarte allí viéndolo craftear. La receta para estos es 5 palos y 2 piedras. Rasimir podrá hacer todos los cuchillos que nuestros ítems nos permitan, pero no te olvides de que esté bien hidratado y alimentado. Podremos venderlos a cualquier comerciante y yo considero que es mejor objeto para vender. Relación, costo de fabricación y precio de venta. Algo que me está encantando es el modo foto. No te preocupes, todos los animales están en modo actuación, solo para la fotografía. Mira lo feliz que se ve este furro de nombre Foxy.
Al día siguiente, después de cagarle el palo a un güey que estaba desayunando, fui a platicar con Dobroniega y también conocía a nuestro tío. Nos da el pésame y nos entrega 2 cervezas inglesas de avena y unas gachas de avena, que ni perra idea que sean, pero nos quitan el hambre. Oye, Dobroniega, ¿tú sabes cuál es la avena que va desde la boca al Anastasio? No. La avena Quaker. Ay, qué pendejo me oí. Después de hablar con Dobroniega y venderle los cuchillos que hice, fui con su señor esposo a darle una de las cervezas para ponerlo pedo y me siga contando sobre mi tío. No te quiero spoilear la historia, y además mucho texto, pero básicamente nos dice que mi tío y él tenían un pasado turbio y que la fortuna que había amasado fue por cosas no tan legales. Espera, Úñigos tiene 50 años y Dobroniega 32. Él es el presidente municipal, lo que lo convierte en un sugar daddy. Bueno, vamos a conseguir carnita para asarla. No conviene venderla todavía porque nos darán solo 6 monedas por la carnita asada. ¡A la madre, un duende! Me volví a confundir. Ya hasta estaba pensando en disecarlo para colgarlo en mi cabaña. Después conocí a Alwin, un morro de 19 años. ¿Qué onda, güey? ¿Qué onda, papu? ¿Papu? ¿Eso está en 2015? No importa, Lince. ¿Necesitas ayuda con algo? ¡Ey! Hay un chiquillo que molesta a mi hermana. ¿Le pongo en su madre? No. Solo asústalo y créale un trauma de por vida. Ese güey. Pero Simón, ahí vengo. Che, vato enfermo. Nel, mejor le voy a regalar un palo y le diré que podrá ser un caballero, pero tiene que respetar a todos. ¿Qué, güey? Y bueno, después de esto el niño no volvió de castroso, y yo continué cazando, crafteando y cocinando en lo que terminaba la primavera, para recibir nuevas misiones. Luego Úñigos nos manda a conocer a Sambor, quien era otro integrante de La Manada, y después de mucho texto nos manda a recoger arcilla con la promesa de más texto. Ve y tráeme arcilla y te sigo contando del pendejo de tu tío, en paz descanse. ¿Te puedo dar un zape? Hazlo y te amarro en la azotea, pinche ojos de perro husky. Te traigo tu arcilla, pero dame una pala que me da flojera hacerla yo. Pinches millennial del primer milenio, están bien pendejos. De seguro los del segundo milenio serán más inteligentes. Algunos centímetros más tarde. Pero tengo pequeños detalles que me hacen sentir o ver como una niña de 9 años. Ahí está tu chingada arcilla, pinche cabeza de aceituna. Eres igualito a Lord. Pues mira, no te diré spoilers, jueguen el juego. Solo te diré que se acostó con la reina y el rey lo descubrió tiempo después. A petición de la reina, no lo mataron y solo lo arrojaron a un calabozo. Ve con Úñigos y entrégale un sándwich de nudillos. ¡Qué pendejada! Tú entrégaselo. Úñigos, ya conocí a Sambor, me dijo que te diera un sándwich de nudillos. ¡Qué pendejada! Fue justo lo que le di. Va al pueblo de enfrente y recupera mi guadaña que perdí por imbécil. Hola, vine a recuperar la guadaña de mi querido Gober. Es mía, pero si me resuelves estos acertijos con opción múltiple que son pendejamente fáciles y él falló, te la entrego. Ok. Úñigos está bien imbécil. Justo eso me dijo. ¿Quién se comió la caca del cava? ¿Yo? Qué pendejo me vi. Escribiendo estas mamadas. Bueno, iré a llevarle la guadaña al Gober precioso y después iré a otro pueblo lejano para arreglar el odre de mi compita Alwin. Y de paso ir a preguntar qué pex con el centeno que no le mandaron a la morrita de Úñigos. Pero esto lo haremos en otro video. Te agradezco por quedarte hasta el final y nos vemos en el próximo video. Estás en Upgrady.